Gaitán Alcalá, de quien me voy a permitir leer su resumen curricular. El doctor Felipe Gaitán Alcalá realizó estudios de doctorado en Sociología por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Es maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México. Licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara. Profesor investigador de la Universidad La Salle, México. Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Miembro de la RC22 Sociology of Religion International Sociology Association. Miembro de la Sociedad Internacional de Sociología de la Religión. Integrante de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión del Mercosur. Integrante de la Red de Investigadores del Fenómeno de la Religión en México. Le doy la palabra, doctor, y es un honor que nos acompañe. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Carla, por esta presentación y sobre todo agradezco este espacio, tanto de CONAPO como del Consejo Consultivo, de poder tener este diálogo con nuestros colegas de los consejos estatales, sobre todo en estos temas. Vamos a ver diferentes temas. Bueno, yo soy experto en el tema religioso y como habrán revisado los datos del INEGI, bueno, las cifras sobre el tema de la diversidad religiosa en México es muy importante. Hace tiempo que me integré al Consejo Consultivo de CONAPO. Una de las cosas cuando propuse en el Consejo esta idea de poder formar una pequeña comisión de trabajo dentro del Consejo sobre el tema de la diversidad religiosa fue importante para mí, no solamente por el tema, sino por los impactos que tiene en la política pública. Y bueno, esto agradezco que lo haya secundado en su momento la maestra Gabriela Rodríguez y que lo haya secundado Rosario Cárdenas. Y de hecho con Rosario, la vez pasada, antes del censo, ella tuvo la oportunidad de poder platicar con INEGI para ver algunos ajustes a la pregunta sobre religión que se hacía en el censo. Y lo compartimos. Entonces, fue algo importante en ese momento. Ya otros colegas también habían estado trabajando con INEGI sobre el tema de la pregunta, pero también en la clasificación de las categorías y los elementos que pudieran estar definiendo para el nuevo catálogo que se modificó en 2020. Voy a compartir, me voy a permitir compartir, déjame ver si me deja esto. Lo había hecho, creo que no, espérame. A ver, espera un momento. A ver si lo puedo compartir en pantalla. A ver si me deja. Listo. No me está dejando. Espérenme un momento. Si no, se los platico. Eso no hay problema. A ver. A ver si me está dejando, si no. Creo que ya. Ya lo pueden ver, ¿no? Esto. Estoy Ya lo vemos, solo habría que ampliarlo, Sí, hay que poner la gracias. presentación. Gracias. Perfecto. Bien, miren, vamos a ver esto que en su momento, bueno, estuvimos trabajando hace tiempo, con la pandemia se paró un poco y ahora con el tema de los datos que sacó INEGI, me parece que es muy importante volverlo a retomar, los cambios, el cambio demográfico y el pluralismo religioso en México.
Lo primero que, bueno, siempre es una discusión que tenemos en este campo es cómo medir la religiosidad, cómo visibilizar esta diversidad, bueno, cómo se da desde la parte conceptual que entendemos por religión, porque esto se ha venido modificando bastante los procesos de secularización. Y una de las cosas es, bueno, cómo identificar este tema de la religiosidad en el mundo y particularmente en México, ¿no? En el campo de las ciencias sociales, de la sociología y de la antropología, lo que tenemos son tres grandes dimensiones que expresan esta parte de lo religioso en el mundo. Una de las cosas es esta parte de la creencia, la práctica y la pertenencia, que son tres ámbitos que se articulan en sí porque en ese sentido lo que podemos decir una experiencia religiosa o alguien que tiene alguien que manifiesta una expresión religiosa tiene una creencia, una práctica y una pertenencia. Aunque no necesariamente siempre se da en el mismo sentido, de manera homogénea o de manera equitativa. Puede haber gente que cree pero que no practique y tampoco pertenezca. Habrá gente que de alguna manera, puede haber gente que pertenezca, no practique y cree. Y en algunos casos hemos encontrado gente que practica, pero que no pertenece y no cree tampoco. Esto se da mucho, sobre todo en algunas prácticas de corte más espiritual, podríamos llamarle, como este tipo de yoga y demás, que no tienen una creencia necesariamente sobre todo lo que implica esto y tampoco una pertenencia. Lo hacen de alguna manera como muy, muy a su manera, le llamaremos nosotros, ¿no? Una de las primeras cosas que vimos nosotros en este caso fue una forma primaria de medir la religiosidad fue a través de la frecuencia de asistencia y participación en servicios religiosos. Esto desde los años 30, 40 se introdujo y que fue algo importante, pero con el tiempo se dio cuenta que no necesariamente estos eran elementos que podrían dar cuenta de la religiosidad de las personas. El asistir y participar en servicios religiosos da un indicador, pero no es necesariamente algo que muestre o que definan las formas de creer. Y por tanto también entonces hay una limitante en eso, ¿no? Ahora, en este caso, estas dificultades lo que ha llevado es a diferentes formas de tratar de entender cómo poder medir el tema de lo religioso. Las creencias, las prácticas y las pertenencias son una de las cosas que durante cierto tiempo estuvimos discutiendo en la red de investigadores del fenómeno religioso, que concluyó en la encuesta que dirigió Alberto Hernández, René de la Torre, Cristina Gutiérrez, en el que participamos un conjunto de investigadores y que finalmente, bueno, aborda este tipo de varios indicadores de prácticas, creencias, pertenencias, formas de relación, formas de identificarse con lo político, con lo público, ¿no? En el caso del censo, que me parece que es importante y es una de las cosas que quiero discutir aquí con ustedes, es esta de cómo definió el INEGI esta parte de la religiosidad de la población en México. Una de las cosas que es importante, bueno, el INEGI no mide creencias ni prácticas, lo que mide es una autoascripción religiosa, es decir, mide la pertenencia. Y en este caso lo define para identificar estas denominaciones religiosas. Para hacer este catálogo, de alguna manera, lo que define son tres grandes ámbitos: la doctrina, la organización y las formas del culto. En algunos casos, algunos tendrán los tres elementos, en otros serán más importantes las formas del culto, en algunas tradiciones populares, en otras será más la organización, menos la doctrina. Y bueno, de alguna manera esto sirvió, sobre todo en el catálogo 2020, para poder ir definiendo. Cuando digo que el censo mide esta autoascripción, bueno, se pregunta a las personas a partir de ciertos criterios, cómo se identifican ellas. Y ojo, no todos los censos en el mundo preguntan esto. Francia, por ejemplo, no lo tiene. ¿Y cómo entonces sí lo miden? A través de las encuestas de valores o a través de encuestas, pero no en el censo directamente. Una de las cosas que nosotros en México, a partir de esto, me gustaría ver con ustedes dos formas de medir y registrar lo religioso en el país. Una, bueno, es el censo mismo, y otra que lo ha hecho la Secretaría de Gobernación a través de la figura de asociación religiosa. Esto de la asociación religiosa es relativamente reciente, es de 1992 a la fecha, cuando se abre el registro de asociaciones religiosas, con ciertas ventajas, ciertas formas fiscales o de propiedad también de los inmuebles,
y de reconocimiento a los propios pastores, ministros o sacerdotes, ¿no? Entonces, lo que vemos en este caso, por eso quise ponerlo esta diferencia de la medición, de las dos grandes mediciones, al menos a nivel del Estado mexicano tenemos, una es el censo como tal, que mide la autoadscripción religiosa y lo mide a través de las denominaciones religiosas. La Secretaría de Gobernación en realidad lo que hace es registrar la dinámica religiosa en su forma organizacional. Y aquí la diferencia del otro es que este es un registro voluntario. Puede haber asociaciones que no quieran registrarse, otras que sí lo hagan, que no cumplen el requisito. Y entonces a estas, muchas de ellas quedan como asociaciones civiles y otras sí ya quedan como asociaciones religiosas. Y entonces adquieren la categoría de AR. AR en ese sentido, bueno, les da ciertas ventajas, como le había dicho. En el caso del INEGI, son estas tres dimensiones que ellos identifican esta dinámica religiosa, esta forma de la denominación, el grupo y el credo. Y en el registro de la SEGOP es netamente normativo. Es decir, hay una acta constitutiva, hay una declaración de principios y credo y hay una organización y estatutos de la propia organización. Y un domicilio particular en el cual se tienen que darse de alta. Lo que hace en este caso, en el caso del censo, no ha estado exenta esta medición de la diversidad religiosa. Ha tenido algunos conflictos con las iglesias, particularmente con la Iglesia Católica en el 2010, cuando pelearon, bueno, que estaban registrando mal el número de creyentes adscritos a la Iglesia Católica. Y entonces, de broma, decíamos en aquel entonces, de credo por credo, creyente por creyente, un poco un recuento de quienes pertenecen. Pero la Iglesia Católica no ha sido la única, también los evangélicos han manifestado cierta desconfianza con esto y hubo en algún momento una presión de la Iglesia Católica y bueno, de otras iglesias también para quitar la pregunta del censo. Al final de cuentas se ajustó, se modificó, se llegó a establecer un consenso y bueno, tenemos esta pregunta en el censo del 2020. Si vemos en este caso, la forma en que lo mide el INEGI es esta parte del credo, el grupo y la denominación religiosa. En el caso de la SEGOP es exclusivamente el tema de asociación religiosa. Vean la diferencia entre una y otra, mientras que el INEGI registra un total de 249 denominaciones religiosas, es decir, en su catálogo está. En México, solamente la mayoría son tres grandes dimensiones que tiene: cristianas, musulmanes, bueno, son cuatro: cristianas, musulmanes, judía y orientales. Pero básicamente la mayor parte de las que tiene registradas son cristianas. Es casi más del 98% los que tiene registrada. 9.568 de un total de 9.612. Musulmanas apenas tienes tres, aunque existen otras organizaciones que han decidido no registrarse. Judías son 10 y orientales son 17. Ojo, este dato de la SEGOP no muestra el universo de asociaciones que tienen o se plantean el tema religioso. Son las que voluntariamente han decidido registrarse. Porque si uno analiza todo el catálogo de INEGI, no, vamos a dar cuenta que el universo es mucho más amplio del que tenemos en la SEGOP. Claro, esto sirve de alguna manera como para también hacer el catálogo, sirvió para consultar el catálogo, para construir el catálogo y que de alguna manera lo que hace, bueno, nos marca dos universos: un universo más de la dinámica social y otro de una dinámica más normativa, política de alguna manera. Si lo queremos ver a grandes rasgos, uno estaría midiendo más la dinámica de la secularización y la otra estaría como más en el registro del ámbito de la laicidad. La secularización como esta parte de la diversidad cultural, de la diversidad de los marcos valorativos, de los marcos éticos, morales, y la SEGOP como más en este ámbito de la diversidad, más bien de la gestión de esa diversidad a partir de lo normativo. Entonces, esto nos va a dar pauta porque cuando analicemos particularmente el tema del cambio demográfico y el pluralismo religioso, vamos a ver que tiene una importancia porque ahí va a tener un impacto en las políticas públicas. Ahora, esto es lo que les decía. Es quizá una verdad muy evidente decir, el cambio de la densidad poblacional modifica también el cambio en el espectro religioso. Pero este cambio no es solamente un cambio simplemente de diversidad o de una expansión de las expresiones religiosas.
Por supuesto que también cambia los marcos de convivencia y por tanto también la gestión de lo público. Uno de los ejemplos, desde los años 90, que empezaron a surgir las comunidades musulmanas en los Altos de Chiapas, que fue algo interesante y que, bueno, tuvo su boom y ahorita está en declive, modificó en parte los marcos de convivencia en una zona del país donde eran comunidades indígenas en conversión al Islam. Otras más que ha pasado con diferentes expresiones más de corte cristiano, cuando se modifican, cuando se transitan o se convierten de una denominación religiosa a otra y cambian los parámetros. Y regreso al tema de Chiapas, porque en algún momento dado lo discutía con la Secretaría de Gobernación. Hay ciertos fenómenos, por ejemplo, cuando se da este cambio, esta conversión, en los Altos de Chiapas hubo durante muchos años este conflicto entre las comunidades de mayoría católica con la conversión de personas de esa comunidad hacia lo evangélico, es decir, se cambiaban de esta denominación de lo católico a ser evangélicos y terminaban siendo expulsados de la comunidad. Y me tocó acompañar algunas veces este tema y lo que veíamos ahí es que los marcos de convivencia cambiaban porque también cambiaban las pautas y los marcos de valorales en las que se movían. Y a veces no era tanto el tema de del credo, sino la forma en que convivían. Los católicos en los Altos de Chiapas, sobre todo en San Juan Chamula y en otras comunidades alrededor, era mucho dado de la fiesta patronal, de las fiestas rituales. Los evangélicos en la conversión ya no. Y entonces dejaban de participar, pero también dejaban de consumir las cosas que se vendían. Y había un problema político de cacicazgo ahí que finalmente se mezclaba con el tema político. Pongo un ejemplo solamente, pero hay muchísimos que podríamos ver que este cambio en la densidad poblacional también modifica el cambio en el espectro religioso y por tanto también las formas de convivencia. Más adelante hablaré sobre este tema de, por ejemplo, la migración ha venido a cambiar muchísimo. Esta migración haitiana, sobre todo, ha tenido un impacto en ciertas comunidades, no solamente pensando en la diversidad racial que esto implica o en la diversidad cultural, sino también en la diversidad religiosa que está ahí. Entonces, aquí hay algo que quiero apuntar en este cambio, el cambio demográfico, el crecimiento poblacional y la diversidad cultural también ha tenido esta parte un impacto en abrir la diversidad de las opciones religiosas. La adscripción católica ha dejado de ser hegemónica. Todavía en los años 50 casi más del 98% de la población se declaraba católica y por tanto el interlocutor en ese momento los valores están muy afianzados en el tema de la catolicidad. Hoy tenemos una mayor población y tenemos una disminución de la adscripción católica. Y ahorita lo vamos a ver. En este caso, yo quiero hacer una precisión conceptual que me parece que es importante y la hemos discutido en las encuestas que hemos revisado y que hemos elaborado. En este caso, la diferencia entre diversidad y pluralismo. Diversidad podremos entenderla como esta forma de las expresiones diversas de creencias, prácticas e identidades religiosas. Es como el mosaico, es como lo que tenemos, pero no necesariamente conectados. Tenemos un mosaico de diferentes expresiones, de diferentes formas de creer, practicar e identificarse, pero también tenemos el tema del pluralismo. El pluralismo como esta forma en que son los marcos de conflicto en la convivencia entre las diferentes iglesias y también con aquellos que no profesan una religión o con otras formas de entender el mundo, pero también con algunas decisiones que el Estado mexicano ha tomado al respecto. Y a veces esta parte de conflicto, bueno, también lleva a un ámbito de cómo se conectan, cómo dialogan en esa diversidad y cómo llegan a gestionar de manera común ese espacio de lo público. En algunos casos lo hemos visto, por ejemplo, sobre todo últimamente con la migración, los albergues evangélicos, albergues católicos, albergues seculares, que de alguna manera no están conectados. O sea, cada uno va por su camino y lo que ha hecho últimamente, sobre todo la Secretaría de Gobernación, discutiendo con la Dirección de Asuntos Religiosos, es cómo lograr al menos conectar y que se pueda darse un apoyo, una corresponsabilidad entre los diferentes albergues para atender el tema de la migración.
El problema no es la diversidad, el problema es cómo se conectan y esta es una cuestión de cómo se gestiona este pluralismo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que quiero dejar claro en esto es que este cambio demográfico que deriva en un cambio religioso es un cambio en nuestra cultura política, es decir, es un cambio en nuestros marcos valorales y de convivencia en el que hemos estado presentes. Recordemos cuando les decía esta parte, los católicos, de alguna manera, cuando eran mayoría, cuando en una comunidad, en una ciudad, en una colonia, en un barrio, alguien era excomulgado, era no solamente excomulgado de los servicios o de la forma de los bienes de salvación, era excomulgado de la comunidad. Hoy ya no. Hoy ya no pesa tanto esto por esta diversidad que tenemos en el ámbito social y cultural en México, por esta diversidad que tenemos. Ahora, ¿cuáles son los rasgos del cambio religioso en la población en México? Particularmente, algo que llama la atención es este crecimiento de personas que se declaran sin religión. En el año 2010, en el catálogo solamente se incluyó la primera, que era sin religión, que era esta parte donde no necesariamente no eran no creyentes, perdón, no creyentes, sino eran creyentes, no eran solamente agnósticos, no eran solamente ateos, eran gente que no se identificaba con ninguna denominación religiosa, ¿sí? Esa es una parte importante. En 2010 era el 4%, hoy se va hasta el 10%. Y eso va a ser importante señalarlo, porque ¿qué pasa en este cambio, en este salto que se da de los sin religión? Y por lo tanto también, bueno, también hay que entender que el tema de decir una mayoría es católica no significa que sea homogénea. Y esto lo venden muy bien a veces las iglesias, y no solamente la católica, en general las diferentes iglesias, cuando dicen, a ver, tengo tantos número de católicos, tanto número de cristianos, tanto número de esto, implicaría como una forma también de gestionarse y de presentarse como un actor importante en la gestión de lo público, en la gestión de lo político, ¿sí? Es decir, tenemos que entender que no necesariamente este número implica una posición homogénea, ni siquiera esencialista para decir, esto es lo que yo represento. Y a veces, hace tiempo intentamos nosotros analizar si había un voto religioso en México, en otros países sí lo hay. No hemos encontrado evidencia tan clara y estamos ahorita haciendo un análisis estadístico de la elección del 2018 y 2021 para ver si encontramos alguna relación en esto. Bueno, si fuera así, el PES hubiera ganado la elección pasada, ¿no? Ahora, si hablamos de esto y hablo de la religión mayoritaria, de los católicos, vean simplemente lo que hay en esta diversidad y que lo encontramos en la encuesta del 2016, en la de Encreer de la RIFREM. Encontramos que había católicos por tradición, es decir, simplemente por una cuestión de herencia o de relaciones sociales, son católicos que asisten de vez en cuando a los servicios, no practican, no creen, simplemente están ahí, como una referencia identitaria de pertenencia solamente. Pero hay otros que son católicos a mi manera. No necesariamente siguen los preceptos de la Iglesia Católica, sino practican de diferentes formas. A veces de forma sincrética. Es decir, católicos a mi manera, yo puedo creer y puedo hablar directamente con Dios o con Jesús, y puedo traer un escapulario y puedo traer un dije de cuarzo y lo que sea. O sea, son católicos a su manera, una forma que le llamamos el sincretismo, que es todavía más complejo que simplemente católicos a mi manera. Pero bueno, es una forma de expresarlo. Y por supuesto hay los católicos por convicción, ¿sí? Están también los grupos evangélicos y grupos cristianos que se han expandido en muchos sentidos, pero que tampoco mantienen una unicidad. Recordemos que los evangélicos y los cristianos no tienen una organización central, es dispersa y muchas veces inconexa en algunos de los grupos de este mapa de los evangélicos y los cristianos y los protestantes en México. Han surgido ciertas organizaciones que han intentado como aglutinarlos, pero es complicado porque surgen, se desarrollan, algunos desaparecen, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos toda esta diversidad pentecostales, neopentecostales, cristianos, protestantes históricos, que lo vamos a ver más adelante cuando el catálogo de INEGI hace una modificación del 2010 a 2020, una modificación interesante, ¿sí? Por supuesto, también hay estos grupos y denominaciones con una baja estructura organizacional, que son más bien como de prácticas y de creencias, New Age, grupos de sanación, espiritualidad, etcétera, etcétera.
pero también hemos encontrado nuevas expresiones religiosas no identificadas como tales. Es decir, no se identifican como religiosas, pero tienen una profunda raíz religiosa. A veces movimientos de coaching, no todos, pero de coaching o de crecimiento personal tienen esta cuestión muy arraigada de cierta espiritualidad. Hay elementos como mágicos también ahí. Por ejemplo, los movimientos ecológicos y de carácter étnico tienen profundas huellas religiosas, mágico-religiosas, pero que no se presentan de esa manera. Y tienen este elemento tan presente que, bueno, es una de las motivaciones. Pensar, por ejemplo, todo el tema de la Pachamama andina tiene un dejo así que se ha trasladado a México con ciertos grupos pensando en esta cuestión, ¿no? Pero que no se presentan como religiosos. Y por supuesto está el sincretismo religioso como tal. El sincretismo es esta idea más bien en las prácticas y las creencias. Yo puedo seguir siendo católico y no me quita de creer en la Santa Muerte o no me quita de creer en otras, en la reencarnación. Y alguien lo decía un colega español, decía esta frase, yo puedo ir en la mañana a misa, ser un buen católico y en la tarde, hasta que me hagan una limpia, en la noche leer mi horóscopo para el día de mañana y no pasa nada. No pasa nada para el que lo está practicando o creyendo. Para la institución sí, porque entonces ve relajada los principios doctrinales y los principios, los valores, principios valorativos en los que está tratando de encauzar a su propia feligresía. Y por lo tanto, hay un impacto también de la migración interna y la migración internacional. Digo interna porque hay desplazamiento de grupos que de alguna manera generan estos cambios y generan no solamente desafíos en términos del espacio, el territorio, en términos de la convivencia, sino también en las formas de creer y de entender el mundo. Pongo el ejemplo de la migración haitiana en Tijuana, la africana, que ha estado creciendo en los últimos años, la asiática, estas comunidades coreanas, japonesas, chinas que están presentes, o la árabe musulmana, ¿sí? Que de alguna manera ha sido importante, aunque no han crecido tanto los musulmanes y los árabes en los últimos años. Y bueno, también a partir de esto y de estos desafíos que tenemos, habría que empezar a construir un léxico para comprender el cambio religioso. O sea, construir un léxico compartido, no necesariamente cerrado, no necesariamente como si fueran simplemente una cuestión unidireccional, sino hay que entender esta construcción léxica tanto en la forma de medir como en la forma de analizar los fenómenos religiosos. Uno de los cambios más importantes que hemos tenido en los últimos años, desde hace 15, 20 años, ha sido, por ejemplo, la exclusión de los sesgos conceptuales. Uno, por ejemplo, ha sido el concepto, nosotros ya no utilizamos el concepto de sectas, ustedes se fijan, ya no se utiliza tanto. El concepto de sectas se ha cambiado por iglesias o grupos religiosos. Esto venía de una tradición católica, básicamente, de decir aquello que no era católico era una secta, y se veía como una amenaza. No sé si alguno de ustedes sabrá o recordará que en las casas había esta pegatina o esta calcomanía que ponían, este hogar es católico, no se aceptan propaganda de sectas. Entonces, y este concepto de sectas empezó a desplazarse del ámbito de los estudios religiosos, pero también del léxico común de referirse a otras expresiones religiosas que ya no era la mayoritaria como era la católica. El catolicismo sigue siendo importante su presencia, no así, o sea, no es un jugador hegemónico, sino un jugador preponderante. La cuestión es que mucho de nuestra cultura política está ligada a una cultura católica, ¿sí? Y eso lo vemos en las escuelas, lo vemos en las tradiciones culturales, lo vemos en muchas cosas. Igual, otra de las cosas que ha cambiado es este tema, el cambio del término de santería por las regiones yorubas o afrodescendientes. La santería también tiene un sesgo moral y un sesgo importante ahí, sobre todo de estigma, y se ha tratado de cambiar eso. Y hay algo interesante, la inclusión en el último censo, de manera visible, más que la inclusión es hacer visible las denominaciones étnicas y afro en el censo. Y esto de las comunidades afro ha sido una discusión importante en el Consejo, en CONAPO, en el Consejo Consultivo y me imagino también en los consejos estatales. Ha sido una parte importante de visibilizar no solamente a la población afro, sino también sus prácticas, sus creencias,
las formas de escribirse a ello, porque a veces se les seleccionaba, o sea, más bien, se les asignaba a alguno de las denominaciones religiosas ya establecidas. Yo ya empiezo a ver, y con esto empiezo a trabajar, empiezo a exponerles los cambios en el catálogo de INEGI que se hicieron del 2000 al 2020. Una de las cosas que del 2000, una de las cosas que hubo en el 2010, y ustedes pueden revisar el catálogo, es que definía cada una de las denominaciones, grupos y credos, pero hubo una ausencia, y no sé si fue algo problemático, el tema del Islam. Hace poco me tocó escribir un texto sobre el Islam como elemento de seguridad nacional en México, más de Estados Unidos que de México. Y una de las cosas que veíamos era cómo definían el Estado mexicano, el Islam, bueno, cómo definían el catálogo del INEGI como una dimensión del Estado mexicano, como definía el Islam, y no está. Entonces, eso me llamó mucho la atención. La otra que hemos visto en los cambios del catálogo del 2010 al 2020 fue esta agrupar, ya no dispersar tanto el tema de las denominaciones evangélicas y protestantes, sino agruparlas en algo que fueran cristianas evangélicas, que permitiera como esta parte de poder organizar y reorganizar la visibilidad de estos grupos y de estas iglesias. Sobre todo haciendo muy puntual cómo podríamos identificarlas. También se desagregaron otras denominaciones como New Age en estos grupos espirituales y esotéricos. Se separó porque muchas veces lo esotérico era casi sinónimo de New Age y son cosas distintas. Y como decía, se visibilizaron las expresiones étnicas y afro. Y aquí viene algo interesante, se desagregaron los grupos sin religión, porque los grupos sin religión eran como una nebulosa, y era una discusión de hace años en la Internacional de Sociología, en la RC22, la Research Committee de la Internacional de Sociología, que es el comité de investigación de sociología de la religión, y durante años se estuvo discutiendo sobre quién eran los sin religión, cómo identificarlos. Y entonces, en esta discusión que hubo durante esos años, previo al censo, lo que se discutió fue desagregar los que eran sin adscripción religiosa, es decir, son aquellos que están en el grupo de sin religión, pero no tienen una adscripción religiosa, ateos, agnósticos, aquellos que se dicen que no pertenecen a ninguna denominación religiosa, y están los sin religión, que todavía sigue siendo esta nebulosa de que no necesariamente no creen, pero no se escriben y no practican. ¿Sí? Está ahí solamente como una parte en el censo, que es importante porque creció todo este grupo hasta el poco más del 10% de la población. Bueno, esto que les decía del declive del cambio demográfico y cambio religioso, lo que vemos es una disminución de la catolicidad, ¿sí? Es decir, lo que vemos en 1950, el 98.2% de la población se declaraba católica, contra 82.9% en 2010 y hoy 77.7%. ¿Sí? Entonces, ha disminuyendo, la población mexicana ha crecido, pero la adscripción de los católicos ha disminuido. Y ha sido importante esto. No hemos bajado tanto como Chile o Brasil. Brasil sí tiene una caída impresionante de católicos, Chile también lo tiene, y un crecimiento de evangélicos, pero también sin religión. No hemos tenido esta dinámica, pero bueno, está ahí este declive constante y era lo esperado en el censo del 2020, este declive está baja en la adscripción religiosa católica, ¿sí? Lo que ha crecido es una población con otra adscripción religiosa. Vemos de 1950 el 1.8% era de otra denominación religiosa a un 7.9% en 2010 y crece todavía a más del 13% ahora en el 2020. Esto lo digo que es importante porque, y lo voy a ir adelantando, cuando se constituyó el concepto de laicidad en este país desde el siglo XIX y del siglo XX, fue una idea más en relación a la Iglesia Católica, no con otros grupos. Y esto, de alguna manera, lo que hizo fue que esta diversidad religiosa quedara invisibilizada, que ahora que surge con muchísima fuerza, entonces están en esta reconfiguración de este concepto de laicidad en este país.
Por supuesto, también están los porcentajes de población sin religión. Hasta el 2010 es el 4.6 y vean el salto que da. En el año 2020 se va hasta 2000, en el año 2020 se va hasta el 10, arriba del 10%. Y por supuesto, también hay un crecimiento de estas denominaciones evangélicas, pero también un boom y un quiebre de otras religiones no cristianas. Aquí hay algo interesante y lo voy a ir poniendo. Este es un gráfico directamente de INEGI. Ustedes lo pueden ver, el cambio que hay. Los protestantes pasaron de 7.5 a cristiano evangélico, donde se agrupan todos los demás en 11.2%. Y aunque los evangélicos esperaban un crecimiento, los grupos evangélicos cristianos esperaban un crecimiento mayor, estaban apuntando hacia un 15, 16%, resulta que no alcanzaron. Otras religiones está ahí 2.4, un crecimiento muy poco, o sea, 0.2. Y los sin adscripción religiosa sin creyente, el 4.7%, perdón, pasó al 8.1%, de 4.7 al 8.1 sin religión, y sin adscripción religiosa pasó el 2.5. Si sumamos esto, da un 10.6, que es precisamente lo que estamos hablando ahorita. Lo que llama la atención son los grupos musulmanes. Se esperaba, había 5,000 en 2010 registrados, cerca de 5,000. Y lo que hubo ahora solamente un crecimiento de casi 3,000, 2,982 personas. Y la pregunta de estas comunidades musulmanas es: ¿qué pasó? ¿No están registradas? ¿No están? ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Y es una pregunta interesante porque hemos trabajado en estos estudios sobre el Islam en México, y una de las cosas es que muchos han hecho una segunda conversión o una tercera conversión del Islam a otras denominaciones religiosas, o simplemente no quieren identificarse como tales. Esto sería como el mapa de la diversidad religiosa. Esta fue una elaboración que hizo tanto Cristina Gutiérrez como René Latorre en su momento. Lo hicieron, vean el universo, de este primer universo general católico, 77.7%, cómo se desgrana y cómo se va abriendo esta diversidad, cómo este zoom nos lleva a toda esta diversidad. La cuestión no es entender solamente la diversidad, sino cómo se conectan, este pluralismo religioso que está presente aquí. ¿Sí? Porque aquí es donde viene el tema necesariamente de este pluralismo religioso y las políticas públicas y las políticas poblacionales. Una de las cosas que discutía con la Secretaría de Gobernación, con la Dirección de Asuntos Religiosos, era: van a convocar a las iglesias, pero las formales, ¿y qué pasa con las que no son formales? ¿Van a incluir a todos o no van a incluir? Si se incluyen todos, entonces deja de ser un Estado laico y se vuelve pluriconfesional. ¿Cómo resolvemos esto? Y una de las cosas, y aquí es donde se cruza con el tema de la laicidad, tenemos esta diversidad religiosa y el cambio en nuestra cultura política. Porque comprender la diversidad religiosa permite entender los marcos valorativos. Y esto lo saben bien en la educación. ¿Qué pasa con aquellos estudiantes, alumnos, que vienen de otras creencias religiosas, de otras formas de practicar, otras formas de pertenecer? Y quizás el elemento más cercano, inmediato, lo tenemos con el tema de los honores a la bandera, ¿sí? De los testigos de Jehová, o el tema de los mormones, el caso de la transfusión sanguínea en Chihuahua, perdón, que se resolvió de manera judicial. Y lo que vemos, y aquí será interesante ver estos cambios de esta diversidad religiosa, cómo cambian nuestros marcos valorativos, los marcos de convivencia en los que estamos nosotros. Tanto en la encuesta nacional de cultura política del 2012 como la del 2020 que hizo el INE y Secretaría de Gobernación, que le llamaron encuesta nacional de cultura cívica, hay algo interesante. Dos cosas. Una, los mexicanos estamos dispuestos a reconocer la diversidad de los demás, pero no estamos dispuestos a convivir con el de al lado. Si tú le preguntan: ¿usted está de acuerdo con la diversidad sexual, la diversidad religiosa y la diversidad que representa a los migrantes en el país? Sí. ¿Qué pasa? ¿Le gustaría convivir? ¿Usted estaría dispuesto a rentar o ser vecino de alguno de estos personajes? No. Entonces, esto lleva también, y también lo que ha cambiado es la confianza en las instituciones religiosas.
Todavía en el 2012 la confianza era muy alta en las instituciones. En la encuesta nacional de cultura cívica, lo que hacen preguntan más sobre los individuos, no sobre instituciones. Preguntan sobre pastores, sobre ministros, sobre sacerdotes y cae. Bueno, no es gratuito todo el tema de los abusos, no solamente de los católicos, también de otras denominaciones religiosas. Ha tenido esta pérdida de confianza en este tipo de grupos religiosos. Y lo que hemos visto, y esto ha sido algunas veces lo hemos discutido en el Consejo, y Rosario ha sido muy enfática en esto también, o sea, de analizar también más allá de simplemente la implementación, sino ver en dónde estamos parados, la cultura política. ¿Por qué? Porque las políticas de población, esta parte de derechos sexuales, derechos reproductivos, también impacta y se nos coloca frente a aquel que cree de una manera distinta, una manera diferente, ¿no? Es decir, frente a este tema de los anticonceptivos, que genera una serie de discusiones religiosas, morales, éticas y demás, que podemos estar de acuerdo o no, pero precisamente necesitamos identificar este pluralismo religioso para saber no solamente la implementación de una política eficaz y eficiente en términos de su planeación, sino también de términos de gobernanza, porque esto implica marcos de gobernanza. Hoy lo que estamos trabajando con otros compañeros es esta idea de identificar este pluralismo religioso por regiones y por ciudades y ver las implicaciones que tiene este pluralismo religioso con la cultura política. Estamos haciendo un cruce entre los datos del censo con el tema de las encuestas de creencias y prácticas, que ha sacado el tema, la red de investigadores del fenómeno religioso, con la encuesta de discriminación de CONAPRED y con la encuesta de cultura política. Y estamos en ese proceso de identificar eso, porque esto implica cómo gestionamos lo público. Por lo tanto, también hay una parte, la gestión de los procesos, las políticas para orientar el crecimiento poblacional, o sea, para tener decisiones en esa dinámica poblacional y por tanto también y ver los cambios culturales que hay. El tema de la migración es muy importante. Y esto lo pongo como ejemplo simplemente. Segov ha convocado a las iglesias para una estrategia para la paz. CONAPRED impulsa encuentros ecuménicos como esta forma de tratar de conciliar, pero también se trata de una construcción de ciudadanía, una construcción de ciudadanía. ¿Quién convoca? ¿Cómo convoca? Se vulnera el marco de la laicidad, se viola el Estado laico. ¿Qué hacer? Porque no podemos obviar que las iglesias y los feligreses, los ciudadanos, no se desdoblan, juegan con sus valores en el espacio público y en el espacio político, por supuesto. Entonces, el dilema está en que las iglesias se abrogan la potestad de intervenir en las políticas públicas invocando su feligresía. Y a veces son ficciones, como lo veíamos en la parte de los católicos. ¿Sí? Y, bueno, en este caso, ¿cuáles fueron las expectativas de los resultados del censo? Previo a que se publicaran, había una expectativa sobre todo de grupos evangélicos y discutiendo con muchísimas iglesias y en los foros que tenían y en las organizaciones, decían, frente a este declive de la catolicidad, lo que vamos a ganar son los evangélicos, otras denominaciones religiosas, que era casi como un trasvase, una especie de desplazamiento casi lineal de conversión de estos que abandonan el catolicismo y se van a este tipo de iglesias. Y resulta que no. O sea, el crecimiento no fuera lo que esperaban. Esperaban todavía, les digo, el 17, los más optimistas esperaban 20%, llegaron a 11%. Entonces, y ellos decían, pero ¿por qué esta parte de los valores no es importante? Y esto, previo a este 20%, lo que generó fue esta idea, sobre todo de grupos cristianos evangélicos. Los católicos lo hacen, pero bueno, los cristianos y los evangélicos, de esta idea de ya no vamos a tutelar solamente el aspecto moral, vamos a ser agentes políticos para hacer el cambio moral o para mantener el tema moral. No por nada de ahí surge el PES, pero también de manera informal hay otras bancadas. Hay una bancada informal católica, por supuesto, en el Congreso, hay una bancada de otras denominaciones religiosas con presencia política, no como partidos, pero sí ocupan los espacios políticos y los espacios partidistas, por ejemplo, la luz del mundo. Y esto no es un secreto, tampoco es algo pero están ahí, ¿sí?
Y el caso de las comunidades musulmanas, esto que les señalaba, sobre todo este crecimiento tan débil que tuvo, menos de 3,000 personas, y muchos de estas comunidades decían, bueno, ¿qué pasó? O sea, y hay una intención de analizar qué está pasando ahí, ¿sí? Y lo que generó también fue esta idea de el crecimiento de los sin religión. Falta ahondar en estudios sobre este fenómeno. Ojo, y en la encuesta de la RIFREM y en otras encuestas de valores de Latinobarómetro, hemos encontrado, y a veces no nos vayamos con estas ficciones que les decía, hemos encontrado que personas sin religión, uno supondría que son más liberales. No, resulta que son más conservadoras que muchos grupos religiosos, que muchas denominaciones religiosas, en temas muy puntuales, la vida, la familia, el cuerpo, y no necesariamente ser sin religión o identificarse como sin religión no te hace tener una postura social ni política pensando en esta relación como muy de sentido común, ¿no? ¿Sí? Y los sin religión, lo vuelvo a reiterar, no significa que no crean, simplemente no se identifican con alguna forma registrada o dentro del censo, y más bien son estas formas transitorias que están experimentando de alguna manera de pertenecer y de experimentar y de moverse. Esto lo han analizado con mayor énfasis en Inglaterra y en Alemania, esta idea de, ok, necesito la experiencia religiosa y lo hago con la que mejor me llame o la que me llene de mejor manera lo que estoy esperando, mi expectativa. Y pueden cambiar un día ser una y al otro después ir experimentando otras cosas. Pero no necesariamente no significa que no crean, ¿sí? Y nada más, y ya para concluir esta parte, porque sé que tengo poco tiempo, la hoja de ruta que se ha marcado desde CONAPO, que ha sido una parte importante, que es esta parte de reactivar esta comisión, de analizar el tema de la diversidad, el pluralismo religioso y el cambio demográfico. Ver los impactos de las políticas poblacionales en zonas con identidades diferenciadas religiosas y cómo se posicionan frente a estas políticas de población. Analizar los cambios poblacionales también es analizar el cambio en la cultura política, ¿sí? Y hablo de la cultura política porque son las formas de convivencia. En algún momento dado, hace tiempo, en 2019, pudimos participar en algunas reuniones de ENAPEA, de la Encuesta Nacional de Embarazo Adolescente, y había un componente que no estaba tan claro sobre el tema religioso ahí, que sería importante. O sea, en algunos datos aparecían ciertos elementos que pudieran apuntar a esta forma de marcos valorales y normativos sobre marcos valorales y morales de estos comportamientos, estas dinámicas que se dan dentro por poner el ejemplo, del embarazo adolescente, ¿no? Y por ejemplo, también esta parte, la creciente presión de grupos religiosos, denominaciones religiosas en las políticas de población, a favor o en contra, pero están presentes, ¿sí? Esta idea, por ejemplo, que ha suscitado todo el tema de la interrupción del embarazo, las identidades sexuales, las identidades de género, las orientaciones sexuales, todo el tema del matrimonio y otros más, o sea, mucho más, ¿sí? En este caso, sí es importante también ver estos grupos religiosos si en realidad representan cuál es la fuerza que tienen para tener esta influencia en las políticas públicas. Y hay algo que también no hemos definido en este país y es parte también más de carácter normativo, es que ha venido modificándose los marcos normativos. Se modificó en 1992 el artículo 130, se le dio personalidad jurídica a los ministros de culto, pero también se le dio el tema de propiedad en el artículo 27. Quedó durante mucho tiempo y había una, eh, una presión por el tema de la laicidad, de identificar que el Estado mexicano se reconociera como un Estado laico. Ojo, no existía en la Constitución, existía solamente en el artículo 3, que era el artículo
de la educación, que son solamente cuando decía la educación laica. Se modifica el artículo 40, ¿sí? Se modifica el artículo 40, donde ya se reconoce al Estado como un Estado laico. Pero también se modifica el artículo 24 sobre el tema de la libertad. La libertad de religión o la libertad religiosa. La libertad de religión es la libertad para los grupos, las iglesias. La libertad religiosa es la que tenemos cada uno de los individuos. ¿Cuál es ese tipo de libertad que estamos pensando? Y en este interregno entre el artículo 40 y el 24, lo que tenemos es una indefinición de qué entendemos normativamente por laicidad y por lo tanto para gestionar este pluralismo religioso y gestionar también las políticas públicas, las políticas de población que están impulsando. Hace tiempo, y Rosario podrá decirlo, hubo el tema del PIN parental durante la pandemia. Y ahí era un tema donde implicaba una discusión moral, una discusión de contenidos, y había presiones de grupos católicos, evangélicos, grupos conservadores y demás que decían no al PIN parental. Y había otros que decían, perdón, sí al PIN parental, vamos a poner candados, y había otros que decían que sí. Y en ese momento consideramos, yo hice la propuesta de que el Consejo Consultivo pudiera tener un posicionamiento al respecto. Quedó en stand-by, pero estos son los temas que nos llaman y los temas. Por eso no es meramente una cuestión de interés académico, sino también de incidencia en las políticas públicas que se están construyendo en este país. ¿Sí? Bueno, con esto yo termino. Ahí cedo la palabra, ya es que le apreté el silencio. Muchísimas gracias, con esto termino. Espero no haberme excedido mucho del tiempo, pero adelante. No, doctor Felipe Gaitán, muchísimas gracias. Mi nombre es Ileana Villalobos, no teníamos el gusto de conocerle, solamente pues he tenido la oportunidad de leer desde luego sus trabajos y conocer un poco de su trayectoria. Usted es sociólogo, yo también, entonces, ahí, doctor, muchísimas gracias y una disculpa que yo tecnológicamente me haya podido conectar. Una disculpa a usted y a nuestra audiencia. Tuve un problema tecnológico, sin embargo, pues he podido escuchar prácticamente toda la sesión, muy interesante. Desde luego, toda esta parte última que usted nos expone sobre la importancia, ¿verdad?, del conocimiento que justo las instituciones académicas y de investigación como en las que usted trabaja, colabora y bueno, todo este trabajo de investigación que usted hace, es cuando vemos pues todo el beneficio que reporta a la sociedad en general, pero desde luego este conocimiento es un insumo esencial para la definición, el diseño e implementación de políticas públicas en nuestro país y en particular en esta relación que existe, sin duda, entre los cambios demográficos, el pluralismo religioso en nuestro país y la definición de políticas públicas y su implementación, como es el caso justamente de la ENAPEA y otros ejemplos muy buenos que usted nos podría describir y seguramente lo podremos hacer en otra ocasión. Ahorita, además de subrayar lo que a mí en particular me ha parecido de singular importancia, quisiera ver si tuvieran preguntas aquí. Tenemos preguntas aquí en el chat para usted. A ver, que pudiéramos, de parte del licenciado Horacio, comenta Horacio Sosa, abogado en CONAPO, que nos señala
que es muy interesante. Y nos dice, doctor Felipe, muchas gracias, muy interesante sobre la pregunta de religión aplicada en el censo. ¿Cómo la resumiría usted? También Marta Mora, muy interesante la información del doctor Gaitán. Y hablando sobre Gloria Bautista, nos dice, hablando sobre el tema de NAPEA, se complica algunos temas de salud por la parte de objeción de conciencia en ciertos temas que tienen que ver con la interrupción del embarazo, asimismo como la parte religiosa en algunos momentos, y localidades frenan los trabajos para y hacia los adolescentes. Y leo una última que tenemos más, pero de parte del colega Raúl Romo de CONAPO. Muchas gracias, doctor, por su exposición en términos de los conflictos religiosos. ¿Se relaciona con el desplazamiento interno? Interesante pregunta, Raúl. ¿Y se ha detectado esta situación en varios estados? Nos sigue comentando Raúl Romo. Adelante, doctor Felipe Gaitán, si le parece bien, comentarios sobre estas preguntas iniciales que tenemos. No, muchísimas gracias, Ileana. Sobre todo por esta oportunidad también del diálogo que tenemos, ¿no? Y esta parte, yo ponía el ejemplo de la NAPEA y se puede identificar algunas cosas, pero que no están visibles y diferentes Sí, políticas de población han estado muy marcadas por este tema. Ya lo decía Gloria con el tema de la objeción de conciencia, la interrupción del embarazo, por ejemplo, que ha sido toda una discusión al respecto. Mencionaba Horacio algo interesante, ¿cómo se puede resumir la pregunta en el censo? Y esa es una discusión que tuvimos, que estuvimos trabajando tanto Rosario Cárdenas como yo, cuando recibimos el cuestionario de INEGI y el anexo, el cuestionario en el anexo. Y una de las cosas que preguntábamos era que se centrara sobre el tema de la autoidentificación exclusivamente, porque empezaba a abordar otros temas más de prácticas o de creencias, y entonces decidimos que fuera solamente cómo se autoidentifica el ciudadano, la persona, en relación a su religión. Entonces, fue exclusivamente ahí. Igual en algún momento dado, si Rosario lo considera pertinente, podremos compartir si esta discusión que tuvimos con INEGI, particularmente sobre esta pregunta, ¿sí? Y la otra que tiene que ver con esta cuestión precisamente de la ENAPEA y de otras políticas, lo que hemos visto es, por ejemplo, hubo una discusión en políticas públicas, ustedes recordarán, que la objeción de conciencia no se quiso solamente para individuos, sino para instituciones, que ya era algo que rebasaba con mucho, pero que precisamente lo que hace este tipo de entender esta diversidad religiosa, esta diversidad religiosa, es identificar no solamente cuál es su credo, sino también la forma en que entienden el mundo y la forma en que se posicionan frente al mundo, porque eso también permite gestionar las políticas. Es decir, no la parte de confrontarse, sino esto que le llamamos nosotros el pluralismo, ver cómo se conectan para resolver esto, o simplemente decir no, no entran simplemente. En este caso, por supuesto que hay, en la NAPEA vimos que en algunas cosas no funcionaba, sobre todo en ciertos grupos evangélicos. Hicimos un muestreo sobre ciertas zonas en Oaxaca y en Chiapas particularmente. No lo hice yo directamente, lo hicieron unos compañeros aquí, a partir de lo que estábamos discutiendo. Entonces dijeron, a ver, mira, donde tenemos más problemas, donde hay un mayor número de embarazos adolescentes son en estas zonas. Entonces, y lo comparamos con el tema de la diversidad religiosa y también con la cultura política por los municipios en los que estaba, y dimos cuenta de eso. Bueno, estos compañeros dieron cuenta de eso. Y precisamente Raúl hace una pregunta muy interesante, es el desplazamiento interno también es una parte importante, porque no solamente, a veces por conflictos, a veces esta cuestión, la violencia ha traído también un desplazamiento y también cuestiones económicas. Por ejemplo, lo vimos mucho en Quintana Roo, este desplazamiento interno hacia zonas turísticas donde había esta forma de el cambio religioso, la diversidad religiosa en este desplazamiento económico, pero también en zonas de violencia.
Lo hemos visto en Zacatecas, lo hemos visto en Michoacán, lo hemos visto en Chiapas. Bueno, Chiapas es el caso más evidente. Lo hemos visto en diferentes zonas. Este desplazamiento interno también tiene que ver con esta diversidad religiosa. Y hay algo interesante que discutía ahora con los representantes de los estados de gobernación, decía, es que nos vamos a sentar para tratar el tema. Muchos obispos y grupos evangélicos piden sentarse con las organizaciones, con el crimen organizado. Y eso genera un problema. Obispos lo han planteado. Y lo pongo como ejemplo. Yo le preguntaba, Claudio Lobnis hizo un estudio sobre los caballeros templarios y es una expresión religiosa. Le decía, ¿lo vas a sentar también o no? Y me decía, no los puedo sentar de alguna manera en esto. Pero, y lo pongo simplemente como un ejemplo, esta idea del desplazamiento interno también tiene mucho que ver con esta dinámica de este pluralismo religioso en el que estamos y que se está moviendo de manera interesante. Doctor, tenemos de parte de la doctora Maricruz Muradas, coordinadora también en CONAPO, que le felicita también por la exposición. Pregunta cómo podemos documentar la fuerza de grupos religiosos, de estos grupos religiosos, la ultraderecha, por ejemplo, en los derechos sexuales y reproductivos. Es real que hacen mucha presión y pueden modificar en las cámaras decisiones de política pública sobre la vida sexual y reproductiva de la población, pero ¿cómo podemos documentar esto sin datos? La propuesta es realizar estudios cualitativos. ¿Qué propuesta han pensado entre las personas expertas en el tema de religión? La colega Nila Soledad Cortés Cruz le agradece su presentación. Rafael, muy interesante la iconografía. ¿Siguió usted algún criterio en relación con la exposición para su selección? ¿Y qué opina de la asignación de la religión a ciertas edades? En relación con el pluralismo religioso, ¿puede pensarse a nivel de hogar, familia? Y si presenta alguna especificidad en términos de integración social y familiar. Vicky Muñoz, muy interesante exposición, y señala que le llama la atención lo que comenta acerca de la encuesta de la ENAPEA y la pregunta de la religión. ¿Dónde podríamos consultar esa encuesta? La doctora Rosario Cárdenas, si fuera posible, agradecería hacer uso de la palabra para comentar sobre el ejercicio censal, acerca del cual, sí, como no, doctora Rosario, enseguida. Rodrigo Jiménez, resulta muy interesante el hallazgo que señala sobre las personas sin religión, que no necesariamente son las más liberales. En ese sentido, se ha explorado alguna hipótesis sobre la calidad de la información, es decir, podría suceder que existe una mala calidad de información, tal vez existan algunos motivos, algunos motivos de la gente para no declarar su religión. Y Gloria Bautista nos pregunta, ¿usted considera que no estar asociado a alguna comunidad religiosa podría representar pérdida de valores o desunión familiar? Hasta ahorita son lo que tenemos y yo creo con esa cerramos para después darle la palabra a la doctora Rosario Cárdenas. Gracias, doctor. No, muchísimas gracias, Elena. Y bueno, ya me traje al baile a Rosario, así que, Rosario, perdón, pero esto lo hemos trabajado tú y yo, entonces me interesaba también tu opinión al respecto sobre esto. Y bueno, sobre lo que dice Maricruz, Maricruz, me da gusto saludarte y poder estar en este espacio compartiendo. Hay algo que nosotros hemos trabajado y que va de la mano con los estudios cualitativos. Lo que hemos pensado, generamos un índice para medir la laicidad en América Latina. Y este índice de la laicidad se refería al tema legislativo, al tema de políticas públicas, básicamente en el ámbito normativo político. Pero nos dimos cuenta que faltaba esta idea de generar un índice
para medir la secularización, particularmente el tema de la diversidad, que es lo que estamos nosotros elaborando ahora, que tiene una parte cualitativa y una parte cuantitativa, que es a partir de las encuestas de valores. En general, extraer los elementos que pudieran identificar esta idea de los posicionamientos, actitudes y sobre todo valores de las personas en términos de su adscripción religiosa o no, o aquellos que no profesan, no están en ninguna adscripción religiosa. Y que precisamente nos da una idea, esto que señalaba Maricruz sobre el tema de los derechos sexuales y reproductivos. A lo que voy es que nos permitiría saber si en realidad las personas tienen una idea sobre la cancelación o sobre la aceptación de estas estrategias sobre derechos sexuales o reproductivos, o son simplemente de grupos de presión. ¿Sí? En ese sentido nos permitiría establecer y esperamos poder terminar este índice de secularización, que es el índice de la diversidad cultural y religiosa, con los elementos de los valores que se han trabajado, los indicadores que han trabajado las encuestas, las diferentes encuestas, tanto nacionales como internacionales, y que también, bueno, tiene una parte cualitativa muy importante, que nos serviría precisamente para ir identificando también el mapa de México sobre este tema de la diversidad. Porque hay católicos y hay grupos evangélicos que apoyan los derechos sexuales y reproductivos, pero hay otros que no. Y depende de la denominación religiosa de la cual están hablando. ¿Sí? Y en este caso, voy con esta cuestión de Nilda sobre, sobre esta parte, más bien de Rafael, sobre la asignación de religión, cómo se mueve generacionalmente. Y bueno, ya no me dio tiempo. En este análisis que hicimos, que llegamos a realizar, lo que vimos fue algo muy interesante en el último censo del 2020, comparado 2010-2020. Lo que encontramos es que hay una menor asignación o menor autoascripción de grupos jóvenes que hay grupos en edad de 20 a 50 años. Es decir, hay menos en los más jóvenes y se mantienen los grupos de edad intermedia. Lo que vemos, lo que encontramos, y eso fue muy interesante, quienes mostraban, y eso a partir de las encuestas, en la encuesta que hizo la Universidad de Vanderbilt, encontramos, y lo comprobamos en el censo, encontramos que las mujeres, los hombres se mantenían, no cambiaban de religión en el tema, en su adscripción católica, pero las mujeres después de los 40 años sí lo cambiaban. Había una mayor deserción de mujeres del catolicismo y menos de hombres, aunque los hombres muestran más descontento, ¿sí? Y decíamos, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿por qué las mujeres se van? No en etapas muy jóvenes, sino después de los 40 años, 45 años, es cuando empiezan ellas a dejar de ser católicas y comienzan un proceso de conversión o simplemente ya fuera de ser católicas a su manera. Y entonces la parte generacional es muy interesante, ¿sí? Porque no necesariamente es así el grupo, sino que dependiendo de las generaciones es el comportamiento que tienen respecto a su propia adscripción religiosa. Y sí, es un tema pendiente todavía esta parte. Y sobre el tema de la calidad de los datos, aquí lo que hubo es que de repente, esto es muy reciente, lo de Sin Religión, o sea, tendrá unos 15 años que ha sido como objeto de estudio. Lo que vimos fue de repente una irrupción en los datos de gente que ya no se aclaraba con ninguna, entonces se le asignaba una idea de Sin Religión, pero poco a poco ha venido modificándose y eso fue una cosa que hizo INEGI en términos de separar sin adscripción religiosa, que ese es un gran apunte en la calidad de los datos, sin adscripción religiosa y sin religión, aquellos que no tienen una pertenencia muy, muy concreta. En los sin adscripción religiosa están los agnósticos, los ateos, los que creen pero que no se asignan particularmente a ninguna de las opciones que están. Y los de sin religión simplemente es una nebulosa que está ahí, no se ha trabajado tanto y esa es la calidad que tendríamos que trabajar al menos en este periodo para poder identificar con mayor énfasis quiénes son. ¿Sí? Y bueno, lo dejaré aquí, pero y el texto de NAPEA
se los mandamos directamente para ver si lo puede circular, que son una serie es un documento muy corto, pero que les puede servir para identificar esto de la NAPEA, si les parece bien. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por sus respuestas y comentarios. Doctora Rosario Cárdenas, adelante, por favor. Muchas gracias. Primero, bueno, felicitar al doctor Gaitán por la conferencia y es su generosidad lo que me incluye en el tema, porque en realidad él es el especialista. Lo que sí hicimos fue en respuesta a INEGI, el Consejo Consultivo Ciudadano, estuvo revisando las propuestas de preguntas de la cédula censal. Y en ese contexto, el doctor Gaitán nos propuso una modificación a la pregunta sobre la religión que le fue transmitida a INEGI y que forma parte de la discusión que terminó afinando la pregunta. En lo que sí me sumo es en la importancia de reconocer el papel que ha tenido la religión en la conformación de formas de pensar y de diversidad en el país. Y sin embargo, uno tiene que tener mucha claridad que este país logró transitar de una fecundidad muy alta a una muy baja con el uso intensivo de anticonceptivos. Y que eso no ha hecho que la población abandone sus prácticas o la declaración alrededor de la religión. Y eso significa que es posible convivir con los elementos que le dan, que están en la religiosidad misma y aquellos que le permiten satisfacer algunos elementos de la vida como se la plantea. En este caso, el número de hijos o el espaciamiento. Y en esa misma lógica deberíamos de continuar analizando cuáles son los elementos que nos permitirían a nosotros ir colocando otros temas igualmente importantes en la agenda pública sin entrar en fricción con la religiosidad de la población. La ENAPEA, el embarazo durante la adolescencia, es uno muy importante, pero también tenemos, por ejemplo, toda la reacción que ha habido desde su inicio con la pandemia de VIH y algunos otros elementos que sabemos están transcurriendo en la población, necesitan ser atendidos de mejor manera y para ello requerimos hacer esta conciliación entre la forma como la población vive su religión y lo que la política pública tiene que hacer. Y en ese sentido, el trabajo del doctor Gaitán, que incorpora la perspectiva política y su vínculo con la religión, nos es de mucho interés a todos quienes estamos interesados en establecer lineamientos de política de población o monitorear esta una vez que está establecida. Muchas gracias. No, Rosario, nomás apuntaría algo y me parece, con Rosario, creo que ha sido este apoyo por impulsar este tema dentro del Consejo Consultivo. Recuerdo que la primera vez que lo propusimos en el Consejo, decían, es que la religión es transversal, o sea, puede estar metida en todo, entonces, pero cómo lo hacemos? Y junto con Rosario bueno, nuestro amigo Carlos Echarri en su momento, impulsamos esta idea de la comisión. Entonces, ha sido un tema muy importante y es un tema relevante para el Consejo Consultivo. En el seno hemos discutido sobre esto. Y bueno, ya comentaremos estas anécdotas, te acordarás, Rosario, estas anécdotas de esta discusión que hubo, ¿sí? Y nada más para mencionar algo de la presentación, las imágenes que utilizo precisamente tienen una lógica de Remedios Varo muy ad hoc con cada una de las láminas. Tienen toda la intención también de hacer uso de esa estética tan, que no se vuelva una presentación aburrida y plana. Al menos si no me hacen caso a mí, que le hagan caso al slide que está presente. Muchas gracias. No, doctor, muy bueno su trabajo también, gráfico, excelente. Pues miren, yo antes de declarar, digamos, como el cierre de la reunión, desde luego, doctora Rosario Cárdenas y doctor Gaitán, retomamos con mucho gusto esta propuesta que nos hacen como de hoja de ruta, le llamó, en su última lámina. Sería de mucho interés, desde luego, por parte de la Secretaría General del CONAPO retomar sin duda estos trabajos que se venían realizando. Pues sin más, a nombre de la Secretaria General del Consejo General
de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población. Damos las gracias nuevamente a el doctor Felipe Gaitán Alcalá, quien es nuestro segundo conferencista en este ciclo de conferencias que generosamente el Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población ha propuesto para llevar a cabo pues a lo largo de este año. Estamos muy contentos, muy felices con esto. Recuerden, es el último jueves de cada mes, un jueves del último de cada mes, sí, exacto, como el día de hoy, 28 de abril del año 2022, que siendo pues ya las 6:30 horas, con 60 participantes, pero estábamos al principio con 69 y miren qué bien, pues 1 hora y media de trabajo aquí escuchando al doctor Felipe Gaitán Alcalá con el tema sobre los cambios demográficos y el pluralismo religioso en México. Muchas gracias, doctor Gaitán, muchas gracias al Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población y a todos los colegas y los y las colegas que el día de hoy generosamente también se han unido a esta sesión por parte de los consejos estatales de población en los estados y todo, desde luego, los colegas del propio Consejo Nacional de Población. Muchísimas gracias, doctor Gaitán. Tengan muy buenas tardes, Muchísimas noches ya a gracias. todos ustedes. Mucho gusto de haberlo escuchado. Que esté muy bien. Muchos Muchas aplausos. gracias. Muy bien, Un abrazo Felipe, a todos. felicitaciones. Nos Sí, encontramos pronto. Que tengan muy Gracias, buena Rosa. tarde. Hasta pronto. claro Chao. que sí, doctora Rosario. Muchas gracias. Gracias, Buenas Elena, a ti por tardes. todo. Adiós, buenas noches.